Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo al taller mientras va a ir ingresando más gente, pero bueno, es un taller cargadito y no queremos ser impuntuales. Les Gracias. agradecemos mucho la participación y algunos de ustedes ya estuvieron presentes en el taller que dimos la semana pasada, donde tratamos el contenido general del proyecto de ley de presupuesto. También hicimos una actividad presencial para los miembros de la Comisión de Presupuesto, tanto del Senado como de Diputados, y hoy vamos a hacer específicamente lo vinculado con el financiamiento. Como ustedes saben, estos talleres los organizamos justamente en estos días para que la semana próxima, cuando haya ingresado el proyecto, ustedes sientan que tienen más herramientas como para dar análisis y poder responder a las consultas y pedidos de los distintos despachos. La actividad va a estar a cargo de Joel Weissman. Joel es el nuevo director de deuda. Como ustedes saben, en agosto comenzaron las nuevas autoridades. Gabriel Esterelles es el nuevo director general de la oficina. Joel es el director de análisis y sostenibilidad de la deuda pública. El equipo de Joel está conformado por María Eugenia Carrasco y Emilio Nastri, que van a también participar del taller y están a cargo de las ponencias. Bueno, no tengo más nada que decir por ahora. Nos silenciamos, cualquier consulta pueden escribirla en el chat. Seguramente una vez que finalicemos con los talleres, mañana es el taller de ingresos, vamos a estar enviándoles el material correspondiente a las tres actividades. Joel, te doy la palabra y yo me silencio, ustedes ya pueden compartir pantalla si quieren. Bueno, muchas gracias Natalia por la introducción. Muy buenas tardes a todos y todas. El gusto de poder estar acompañándolos en esta tarde, en este ratito que vamos a estar tratando de compartir algunas ideas, algunos consejos o un poco lo que tenga que ver con capacitación necesaria para poder enfrentar algo que está por venir, que todos los que están aquí presentes están esperando seguramente con ansiedad, que es el proyecto de ley de presupuesto que está al caer. Y bueno, seguramente quienes están conectados o quienes están inscriptos son quienes van a estar tratando de asesorar, armar informes para los legisladores. Recordemos que nosotros estamos en una oficina en el ámbito de poder legislativo y de esa manera es que con Emilio y con Eugenia hemos preparado ahora la presentación que voy a empezar a compartir. Está pensada para que lo veamos desde el punto de vista del poder legislativo, para poder extraer información necesaria, primero dar un marco necesario de qué es deuda pública, y de ahí van a ver que con Eugenia y con Emilio les van a ir mostrando algunos datos importantes de donde ustedes después pueden recabar información. Yo ahora voy a compartir pantalla. Eso sí, una cuestión que me piden que les cuente, que les recuerde, esto está siendo grabado, así que después va a poder ser compartido para que lo puedan volver a ver. Así que, esperemos que todo salga lindo. Avísenme, yo creo que se está escuchando bien. Natalia se escucha bien, no hay nada cortado. Digo, para saber si más o menos estoy en modo robot o se escucha. Perfecto, me dice Daniela. Bueno, perfecto, voy a compartir entonces pantalla, a ver si el Zoom me lo permite, porque a veces se toma su tiempo, ¿no? Ahí está. Perfecto. Aquí está. Muy bien. Bueno, espero que disfruten la presentación. ¿Se está viendo la presentación? Creo que se debería estar viendo. Eh, yo creo que sí, porque a mí me aparece en pantalla, pero ustedes me dirán, ¿se ve, Natalia? ¿Sí? Bien. Ok, bueno, vamos a, antes de poner el temario, Sí, sí, permítanme sí, sí. decirle todo, perfecto. Antes de poner el temario, porque obviamente en toda presentación nos gusta poner los temas del día, permítanme repasar algo que seguramente ustedes estuvieron viendo quizás en presentaciones anteriores, cuando trataron el presupuesto de una forma genérica, o lo vienen trabajando de antes, y si no, es una introducción al tema, que eso siempre viene bien. ¿Qué es el esquema de ahorro, inversión, financiamiento? Que muchas veces es como la finalización de la historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que quiero arrancar con esto? Porque cuando uno arranca, si quieren, el presupuesto, sabrán que en el artículo segundo se estiman recursos, tanto corriente como de capital. Importante que se estiman, ya lo saben.
Pero bueno, es una estimación, pero se fijan los gastos corrientes y de capital. En lo que nos está compitiendo, básicamente, ya dentro de los gastos corrientes, y esto va a estar hablando Eugenia en un rato, van a estar metidos los intereses generados por el nuevo endeudamiento. Pero cuando queremos hablar de lo que es el capital que va a pedir prestado, entonces la administración central, nos vamos a concentrar dentro de lo que es abajo de la línea, ¿no? Nosotros podríamos suponerlo así. El Estado estima unos recursos, fija unos gastos, y por supuesto, entre la diferencia entre ambos podemos tener déficit o superávit financiero. De ahí que una vez que nosotros hemos ya cubierto las necesidades de recursos, si quieren, propias, ¿no? Mediante recaudación, etcétera, es que la administración central tiene la potestad, básicamente, de poder tomar deuda, y ahí es donde nosotros hacemos hincapié en el concepto del endeudamiento público, que por supuesto, ¿qué es que esté abajo de la línea? Es que tiene que ver con un concepto de financiamiento. Si quieren, hasta podríamos pensar que lo que está arriba de la línea es las operaciones, y ahora nos concentramos en las cuestiones relacionadas con de dónde vienen los fondos o qué hacemos con los fondos desde un punto de vista financiero. En ese sentido, entonces, cuando vamos a decir, ok, en el presupuesto nosotros, o los legisladores van a estar votando esencialmente capital o posibles autorizaciones de capital que ingresarían básicamente a la administración central para poder hacer frente al programa presupuestado, estamos viendo esto, ¿no? Entonces, los intereses que se van a estar generando los tenemos dentro de los gastos corrientes, porque es un gasto generado por el hecho de tener deuda, pero lo que tiene que ver con los movimientos de capital lo tenemos en endeudamiento público. Por supuesto que después también tenemos las aplicaciones financieras, que vamos a estar concentrando en eso. Nosotros estamos concentrándonos en la toma de fondos, que es lo que marcamos hace un ratito como el endeudamiento público dentro de la fuente financiera. Una fuente porque ingresa. Ahora sí, entonces el temario. Recuerden que a lo último vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, con lo cual pueden ir anotándolas. Eugenia y Emilio van a estar con esos temas. Si es que surge algo, anótenlas, las pueden poner ahí en el chat, que al finalizar entonces nos concentraremos en eso. Ahora pasemos por favor al temario de lo que queremos hablar nosotros. Yo voy a estar ocupando básicamente el marco normativo como una introducción a lo que es la deuda pública y qué es lo que está dando vuelta con respecto a lo relacionado al presupuesto. Y Eugenia va a estar básicamente concentrándose en lo más interesante que yo creo que están esperando, que es qué es lo que viene específicamente, ¿no? El mensaje y específicamente el proyecto. Nosotros, por supuesto, que van a estar apareciendo datos del presupuesto vigente, porque estamos a la expectativa del nuevo proyecto de ley, pero la idea es que ustedes de ahí puedan, aunque sea, ver dónde está la información, qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar en el mensaje y en el presupuesto, en el proyecto de ley, y qué no, ¿ok? Que no tenemos que esperar que esté, porque a lo mejor tenemos una expectativa de algo y no tiene por qué estar ahí. Entonces vamos a hacer énfasis en eso, viéndolo desde el punto de vista, creo yo, de qué es lo que necesita un asesor o una asesora, por lo menos si no está totalmente, digamos, especialista en estos temas, pero dónde puede encontrar información. Permítame entonces pasar a lo que es el concepto del marco normativo del endeudamiento. Bien, centramos en eso, se está iluminando porque me estaré concentrando entonces en ese tema. Y de ahí que yo lo que traté de, primero, es dar un marco normativo que está sustentado por el Poder Legislativo, que son las leyes, básicamente, y por supuesto que nuestra Constitución Nacional. Por supuesto que hay muchas otras cuestiones que pueden estar relacionadas de alguna manera u otra. Lo que traté de concentrarme son en las leyes principales que el Poder Ejecutivo tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el programa financiero. ¿Okay? Cuando hablo de la Constitución Nacional es porque es la que permite que exista el concepto de deuda pública.
Cuando hablo de ley marco es porque estoy hablando de la ley 24.156, y marco complementaria no es que sea específicamente una ley marco, sino que son complementarias a la 24.156 de distintas maneras, porque la modifican o son cuestiones que salieron luego de la 24.156 y el Poder Ejecutivo tiene que tener en cuenta a la hora de estar armando su programa. Y por supuesto la ley específica, que es siempre la ley de presupuesto vigente, ¿no? La ley de presupuesto, ustedes sabrán que lo que concierne a deuda es básicamente hacer autorizaciones a tomar deuda hasta determinados montos, ¿no? Por supuesto que en los articulados muchas veces aparecen artículos que luego se van a transformar en normas de carácter permanente, entonces van a ver que muchas veces artículos que están en las leyes de presupuesto luego se incorporan a la complementaria permanente de presupuesto. Ley muchas veces que está olvidada, pero es importante porque por algo se llama complementaria permanente. Hay normas que el Poder Ejecutivo tiene que tener en cuenta entonces en la complementaria permanente de presupuesto, y muchas veces son incorporadas a partir de las leyes de presupuesto específicas que introducen entonces algunas modificaciones. Entonces todo esto va girando alrededor de la ley marco, que es la 24.156, que por supuesto siempre recomiendo que la tengan siempre fresca, por lo menos en cada concepto, porque es la que nos rige. El año pasado se cumplieron 30 años de la sanción de la 24.156, que fue realmente un hito muy importante en su momento, la sanción de esta ley como marco ordenado. ¿Por qué hablo de la Constitución Nacional? Porque la Constitución Nacional es la que inicialmente, al decir, ok, ¿qué constituye la nación? Y faculta básicamente a que el gobierno pueda entonces básicamente proveer o financiar los gastos, no solamente como hacemos con impuestos o ventas de inmuebles, etcétera, sino que tenemos la potestad de poder tomar préstamos. Es decir, ¿a qué nos referimos? A que pedimos capital que no es nuestro, sino es de terceros y que hay que devolverlo eventualmente. Entonces, es la Constitución Nacional la que, en cierta manera, faculta. Esto no es que es algo que surge de la nada, sino que la propia Constitución de la Nación Argentina es la que abre la puerta a que sea un mecanismo de financiamiento en ese sentido. Por supuesto que también, y acá en lo que compete por supuesto al Poder Legislativo, está en el artículo 75, las facultades del Poder Legislativo Nacional, tanto lo de contraer empréstitos como el de arreglar el pago de la deuda. ¿Ok? Estas son cuestiones que muchas veces se han venido analizando, discutiendo en distintas instancias en el Congreso, tanto en ambas cámaras. Y, por supuesto, el artículo 124 es un artículo que es muy importante, que también, por supuesto, hace referencia al crédito público de la nación, ¿sí? Y esto está, obviamente, en sintonía con la armonía que tiene que tener tanto provincias como nación con respecto a estas cuestiones. Y ahora vamos a quizás la ley que da el disparador al proyecto de presupuesto, que es la 24.156, ¿no? La 24.156, que tiene distintos sistemas, ¿no? Que ordena cómo en definitiva se tiene que dar el trámite administrativo de todo lo que tiene que ver con la administración financiera básicamente de la administración nacional. Arrancamos, por supuesto, con el artículo segundo, que es lo que permite es la obtención de los recursos públicos como este objetivo que tiene la administración financiera, además de la administración. Y aquí viene el artículo quinto, que fue esta innovación de cómo dividimos básicamente al sistema de la administración financiera, y aquí es donde estamos nosotros analizando, ¿no? El sistema de crédito público, básicamente. Entonces tenemos el sistema presupuestario, el sistema de crédito público, el sistema de tesorería, contabilidad. Cada sistema tiene, por supuesto, su órgano rector. En este caso estaría la Oficina Nacional de Crédito Público, así como tenemos la Oficina Nacional de Presupuesto, la Contaduría General de la Nación, la Tesorería General de la Nación. Bueno,
Ustedes recuerden entonces que esto está enmarcado dentro de la 24.156 y hay cuestiones entonces que están marcando cómo es el organigrama, tanto dentro del Poder Ejecutivo como dentro del Poder Legislativo. Recuerden, por ejemplo, la creación de la CIGEN en el Poder Ejecutivo, ya en el Legislativo está enmarcado la Auditoría General de la Nación. Bueno, realmente es una ley muy interesante para tener siempre fresca, porque es la que nos va siempre a regir de cómo tiene que ser la construcción, la confección del proyecto de ley de presupuesto y luego la consiguiente administración del mismo. ¿Qué es el sistema de crédito público? Fíjense la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de, ¿no?, de realizar inversiones reproductivas, atender casos de necesidad nacional, reestructurar su organización, refinanciar pasivos. Esto es importante porque nos vamos a estar concentrando en lo que es la administración central. Recordemos que la administración central son los tres poderes del Estado y, por supuesto, el Ministerio Público, ¿no? Siempre tenemos que tener esas diferencias en sector público nacional, administración pública, administración central. Con lo cual, cuando vamos a estar refiriéndonos a deuda, nos referimos entonces a la administración central, ¿no? Ahí tenemos, por supuesto, la prohibición de tomar crédito público para financiar gastos operativos. Esto luego voy a marcar una cosita, ¿a qué nos referimos con gastos operativos? Esto hay un decreto reglamentario de esta ley que lo identifica con gastos de consumo en base al nomenclador. Que eso también los invito a que vean estas cuestiones, a qué es el nomenclador. Son cuestiones que a ustedes los va a ayudar mucho para poder hacer interpretaciones de qué es lo que quiere decir la ley. Con respecto al artículo 57, ahí especifica qué es el endeudamiento, ¿no? De dónde, cuáles son las fuentes que originan el endeudamiento, ¿no? Emisión y colocación de títulos. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, emitir un bono del Tesoro Nacional ajustable por ser con vencimiento el 19 de agosto del 2024, como excede el ejercicio, eso es deuda pública. La colocación de deuda del Tesoro al Banco Central, por supuesto, es deuda pública. Acá hago una aclaración. Las letras y notas emitidas por el Banco Central no forman parte de lo que es la deuda pública. Esto es importante. Acá cuando estamos hablando de letras intransferibles colocadas al Banco Central, es el Tesoro el que coloca deuda, dándole al Banco Central, obteniendo financiamiento acá. Esto es importante porque deuda pública no incluye los títulos que emite el Banco Central, que lo hace por política monetaria. Mientras que el Tesoro, que está dentro obviamente de la Administración Central, lo hace por motivos de administrar el déficit fiscal. ¿Correcto? Hay dos motivos distintos por los cuales el Banco Central emite títulos y el Tesoro emite títulos. Por supuesto que después que tenemos la contratación de préstamos, por ejemplo, eso lo tenemos más que claro, que es deuda. Ahora, también tenemos lo que especifica acá como contratación de obras, servicios o adquisiciones, cuyo pago total o parcial se estipula realizar y que haya sido devengado. ¿A qué nos referimos? Supongamos que se compra maquinaria para los ferrocarriles, la Administración Central recibe estos bienes de capital y va a ir pagándolo en distintos plazos. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente, que el hecho de devengamiento, este término contable de que se realiza una variación patrimonial, ha ocurrido, es decir, el Estado ha recibido la maquinaria y ahora va a pagar en distintos ejercicios el repago de la misma, ¿correcto? En este caso, esto también entonces es generador de deuda cuando es multi. Después tenemos cuestiones que están relacionadas con la deuda, si quieren, indirecta, que es otorgar avales, fianzas y garantías. Es decir, no es que la Administración Central aquí ha tomado directamente, sino que actúa como garante, en definitiva, para poder resumirlo, y eso es, por supuesto, una deuda, si quieren, potencial, que el Estado
podría terminar asumiendo. Luego, lo que son consolidaciones de deudas anteriores, conversiones, renegociaciones, por supuesto aquí tienen un ejemplo que es bono de consolidación, décima serie PR17, ¿ok? Esto, por supuesto, también está dentro del stock de deuda pública. Y luego, algo que me interesa mucho del artículo 57, que ahora vamos a ver por qué lo quiero especificar, es que la ley de 24.156 considera que la deuda que ha sido contraída dentro del sector público, ¿no? Dentro por la administración central, pero dentro del ejercicio, que se cancela dentro del ejercicio, no es deuda pública. Ok, esto es el criterio que tiene la 24.156, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros vemos que el Tesoro emite letras que se cancelan dentro de 20 días, no estaría en esta definición. Ahora, tanto la Secretaría de Finanzas como la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuando muestran el stock de deuda pública, sí lo incluimos. ¿Por qué? ¿Por qué diferimos con la 24.156 en cómo presentamos la información? Porque la pregunta que nosotros nos queremos hacer es, ok, ¿cuánto capital debe al día de hoy la administración central? Bueno, por más que haya una parte de deuda que esté por ser cancelada en 20 días, es decir, dentro del mismo ejercicio, al día de hoy es capital de terceros que está adeudado. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que está fijando la ley 24.156 y lo que pueden encontrar entonces en nuestros informes y también en la información que presenta la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo Nacional. Las LELITES, ahí les pongo un ejemplo, son el mejor caso de este ejemplo, ¿no? Bien, permítanme avanzar un poquito. Entonces, ¿qué no es deuda? Esto es importante y tengamos este concepto claro. ¿Qué no es deuda? La deuda flotante. ¿Qué es deuda flotante? ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia con el sector privado, es decir, analizar una empresa? Deuda flotante es lo más parecido al concepto de capital de trabajo desde el punto de vista de lo que es el pasivo de una empresa con los proveedores. Es decir, el Estado contrata bienes y servicios y qué es lo que puede hacer, paga 30 días, 60 días, 90 días, dependiendo lo que haya arreglado en las condiciones, y ahí eso no es deuda, eso es un diferimiento del momento de pago, es decir, hoy yo, Estado Central, recibo el servicio y te lo voy a estar cancelando, te cancelo la factura dentro de 90 días. Eso no es deuda pública. ¿Por qué? Porque no hubo un capital prestado. ¿Okay? Eso es un diferimiento del momento de cancelación de la factura. Entonces, eso es lo que se conoce como deuda flotante. Eso no es deuda pública. Recuerden, esta diferencia es muy, muy significativa cuando uno habla de este concepto de deuda. Y otra cosa que muchas veces recibimos consultas con respecto a estos temas es, ok, si la administración central se compromete a realizar una obra plurianual, ¿no? Por ejemplo, bueno, una obra que va a durar 5 años, entonces tenemos quizás firmado que este año hay que pagar tanta plata, el otro año hay que pagar tanta plata, ok, pero en este caso, cuando es obra pública, ¿qué es lo que va pasando? Se va devengando a medida que va avanzando la obra. Por ejemplo, imagínense que se realiza un contrato y cuando se ha avanzado un 20% la obra, se da un hecho de devengamiento donde el Estado ahí tiene que desembolsar un determinado monto de dinero. Ahora, hasta que eso no haya ocurrido, no hay un hecho que obligue al Estado Nacional a tener que desembolsar ese monto de dinero. Con lo cual, esto es importante, entonces, este tipo de obras no están dentro del concepto de deuda pública. Es muy importante porque si ustedes van a estar buscando información, hay muchas preguntas que uno se hace sobre qué es el hecho originante, entonces queríamos nosotros como equipo de la Oficina de Presupuesto del Congreso arrancar explicando esto. ¿Sí? ¿Qué es deuda pública? ¿Qué no es deuda pública? Muy bien. Ahora, ¿cómo la clasifica la ley 24.156? Dice, bueno, la podemos clasificar en interna y externa.
y directa e indirecta. Es fácil entender directa e indirecta. La directa es la que asume el Estado central, mientras que la indirecta son los avales, fianzas y garantías. Ahora, cuando hablamos de deuda interna y externa, el criterio de la ley 24.156 es el criterio de residencia, ¿correcto? No es el criterio de en qué moneda haya sido emitida la deuda, ¿ok? Muchas veces se confunde eso, dicen deuda externa es la deuda en dólares. No, 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 no. O sea, si nosotros no, estamos hablando dentro de la 24.156, es por quién es el tenedor del instrumento. Ahora, eso no implica que nosotros como Oficina de Presupuesto del Congreso, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y por supuesto analistas privados, ¿qué es lo que tratan de hacer? Es decir, bueno, hagamos una clasificación adicional, a ver, ¿cuánto dinero ha sido emitido, por ejemplo, mejor, cuánta deuda ha sido emitida que deba cancelarse, por ejemplo, en dólares, y cuánta deuda ha sido emitida en pesos y debe cancelarse en pesos? ¿Ok? Eso es otro criterio que es por, si quieren, la moneda de emisión y la moneda de cancelación de la misma. O sea, hay distintos criterios para clasificarla. La ley marco, que es la 24.156, hace esta clasificación, pero por supuesto sepan que en nuestros informes, en Secretaría de Finanzas y por supuesto todos los economistas suelen hacer otras clasificaciones. Entonces, no, para no confundir lo que es deuda externa de deuda emitida en una moneda que no sea pesos. ¿Mm? Bien, otras leyes, por ejemplo, una ley reciente, la ley 27.112, viene a ser importante porque esto lo que hace es que básicamente, ustedes lo recordarán, implica que cuando haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esto requiera básicamente la intervención del Honorable Congreso de la Nación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes van a la ley 24.156, la facultad de, digamos, contraer empréstitos con organismos internacionales o multilaterales de crédito estaba en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la ley 27.612 específicamente está exactiva con respecto a lo que tenga que ver con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual, por supuesto, esto es algo que complementa a la ley 24.156. Entonces, el Poder Ejecutivo, cuando tiene que hacer su programa financiero y va a estar dentro, por supuesto, del poder del presupuesto, cuando lo confecciona, esto lo tiene que tomar en cuenta. O sea que de contraer nuevos créditos con el Fondo Monetario Internacional y se requeriría una autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, por eso está dentro del marco normativo que les queríamos proponer. Bueno, el artículo 3º hace un poco más específico con respecto al concepto de a qué puede ir y qué no puede ir este endeudamiento. Y como para redondear un poquitito, después tenemos el marco normativo específico del Poder Ejecutivo Nacional. Tomé dos solamente, hay muchas otras resoluciones que son específicas, pero ¿a qué quiero ir con estos dos que les estoy poniendo? La reglamentación de la ley 24.156 no es que se hizo en el año 2007, sino que el último decreto importante que terminó ordenando un montón de cuestiones relacionadas con esta ley, se hizo con ese decreto, ¿no? Con el 1344/07, que es un decreto reglamentario de la ley. ¿Qué significa? Que agarra los artículos que están en la ley y si hay cuestiones que no están claras y con lo cual se lo deja a la interpretación del Poder Ejecutivo Nacional, lo reglamenta. Yo siempre sugiero que ustedes vean no solamente la 24.156, sino también a veces qué es lo que se reglamenta con respecto a esos artículos. No todos los artículos están reglamentados porque muchos son muy precisos. Pero hay algunas cuestiones que se deja facultada al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo a través del decreto reglamentario interpreta. Por ejemplo, qué es el concepto de gasto operativo, está especificado en este decreto. Luego, por ejemplo, una vez que está autorizado el Poder Ejecutivo por la ley de presupuesto o alguna ley específica adicional a emitir deuda, esta facultad está en la Secretaría de Finanzas y en la Secretaría de Hacienda, que trabajan en conjunto. Antes, bueno, en el año 2017, recuerden que estaban era el Ministerio de Finanzas,
ahora está todo dentro del Ministerio de Economía y tenemos que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, cada vez que hacen una emisión de deuda que ha sido básicamente autorizada por el Honorable Congreso de la Nación, lo hace a través de una resolución. Por ejemplo, cuando hace una convocatoria a la emisión de LELITES, ¿no? O letras atadas al ser. Bueno, eso lo hace siempre a través de resoluciones específicas, cuyo marco normativo está en esta resolución 162, que es la que ordena que lo hagan tanto la Secretaría de Finanzas como la Secretaría de Hacienda, y también se creaba un programa de creadores de mercados. Ustedes se ponen a ver cada tanto qué es eso. Es un programa que se armó con el objetivo de que haya algunos grandes jugadores que suscriben algunos instrumentos específicos, como el ESER, para darle liquidez al mercado. Entonces, también sugiero que cada tanto vean en el boletín oficial cuando sale una resolución emitida por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, que ahí van a encontrar en los considerandos. Recuerden que en el Poder Ejecutivo, vistos y los considerandos, cuando nosotros en el Legislativo vemos digamos, los fundamentos de la ley. Bueno, lo que fundamenta básicamente el acto administrativo en el Poder Ejecutivo es entonces los considerandos. Bueno, ahí van a encontrarse todas las resoluciones sobre las cuales el Ejecutivo se basa, además del marco normativo general. Bien, hasta acá ha llegado mi intervención. Espero no haber aburrido tanto. Quise enmarcar un poco el concepto de deuda pública, como para que ustedes puedan tenerlo bien fresco con respecto a cuáles son las fuentes que explican. Y ahora para mí viene lo más importante, que es, bueno, le voy a dar la posta a Eugenia. Eugenia, la licenciada Eugenia Carrasco, es analista de nuestra dirección. La verdad que para mí es un lujo que podamos contar con ella para esta parte de la explicación. Así que bueno, Eugenia, te voy a dar la posta para que ahora vos compartas tu pantalla. Y bueno, les agradezco a todos y todas la atención y la posibilidad de poder exponer ante ustedes. Bueno, muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Natalia, también. Acá estoy con Emilio, está al lado mío. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si ven la presentación, por favor? Sí, ¿Se sí, ve? se está viendo perfecto. No, bueno, va a tardar un poco hasta... Bien, un momento. Bueno, esta parte de la presentación, el objetivo va a ser brindarles herramientas a ustedes para que puedan analizar, para facilitarles el análisis del proyecto de ley de presupuesto que se va a presentar en estos días. Y para eso vamos a tomar como ejemplo el presupuesto del 2023, que es el que tenemos, es el más reciente, el que tenemos más presente, por más que no haya terminado, todavía no haya finalizado y se esté ejecutando todavía. Y nos pareció, a ver, voy a pasar, ahí está. Bueno, nos pareció que les iba a resultar útil que primero definamos algunos conceptos sobre la deuda pública, porque entendemos que la deuda es un tema muy específico que usa una terminología que podrían no estar familiarizados todos, ¿no? Entonces, primero vamos a introducir algunos conceptos y de esos conceptos, ¿cuáles son los que, qué tratamiento le da la ley de presupuesto a la deuda pública? Después vamos a hacer un repaso por el articulado y después pasamos al esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Vamos a ver cómo la ley autoriza endeudamiento y establece límites a ese endeudamiento. Bueno, cómo esas autorizaciones se ven reflejadas en el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Y para finalizar, les vamos a mostrar cómo se puede armar el programa financiero en base a las planillas anexas que están incluidas en la ley. Bien. Ahí va. Bueno. Entonces, primero vamos a hacer un repaso de temas relacionados con deuda. Vamos a hablar del stock y cómo varía el stock en un determinado periodo. Vamos a volver a
repasar qué instrumentos de deuda existen y cómo son tratados en la ley de presupuesto, y vamos a mencionar también cómo se puede evaluar la deuda, porque se puede evaluar de distintas maneras, y eso lo vamos a ver reflejado también en la ley de presupuesto. Vamos a encontrarnos con que la deuda se evalúa a valores efectivos, a valores nominales, bueno, y no son lo mismo. Bien, entonces, podemos hacer el ejercicio de, para hablar de los distintos conceptos de deuda pública, que queremos evaluar cuál es la situación de la deuda en un determinado periodo. Entonces, partimos de un stock inicial, que podría ser, como estamos hablando del presupuesto 2023, como lo estamos usando de ejemplo, podemos partir con un stock inicial que sería el 31 de diciembre del 2022, que es el fin del ejercicio anterior, y partimos del stock a esa fecha. Como estamos hablando del presupuesto que está expresado en pesos, imaginemos que el stock lo estamos evaluando también en pesos. La deuda se puede emitir en distintas monedas, se puede emitir en dólares, en pesos, en euros, pero si hablamos del stock del total de la deuda, vamos a necesitar expresarlo todo en una misma moneda para poder hacer la agregación. Bien, ¿qué es el stock? El stock es todo el endeudamiento emitido históricamente, acumulado a esa fecha que estamos evaluando, que aún no fue repagado en su totalidad. ¿Sí? Cuando el Tesoro emite deuda, se compromete a devolver ese capital por el que se endeuda en una determinada fecha de determinada manera, que se le llaman amortizaciones de deuda. Entonces, este stock incluye todas las emisiones y le resta las disminuciones de ese capital. Bien. Entonces, si nos paramos a principio del periodo, 31 fines del ejercicio anterior, y queremos evaluar el stock, ¿qué pasó con el stock? ¿Cuál es el stock? Por ejemplo, al 31 de agosto de 2023, y vemos que el stock aumentó, expresado en pesos, nos va a interesar ver cuáles fueron los factores de variación de este stock. Por un lado vamos a tener flujos de capital, que son, como mencionamos anteriormente, amortizaciones de capital, que van a hacer que el stock disminuya. Y también vamos a encontrar otras cancelaciones. Estas amortizaciones de capital surgen por endeudamiento contraído en ejercicios anteriores también. Y después también vamos a tener incrementos del stock por flujos de capital, por nuevo endeudamiento, que va a financiar tanto los servicios de deuda, que son amortizaciones, y también el pago de intereses, y el déficit financiero. Entonces, el Tesoro se endeuda para cubrir ese financiamiento. Y también en algunos instrumentos, los intereses que devengan, los instrumentos que se emiten, podrían capitalizarse. ¿Qué quiere decir? Que no se pagan, sino que no se pagan como intereses, no son un gasto de intereses, sino que pasan a formar parte del capital de la deuda. Esta capitalización de intereses también va a contribuir a un aumento en el stock. Bien. Pero por otro lado, dijimos que el stock lo estamos evaluando, lo estamos expresando en una determinada moneda. Y en el ejemplo que estamos usando, lo estamos evaluando en pesos. Bueno, podría ocurrir que el stock del inicio de un periodo, al fin del periodo, no se modifique, no hayan flujos de capital de ese stock. O sea, no hayan nuevas emisiones o no hayan amortizaciones, pero el stock sí aumenta. ¿Por qué puede pasar esto? Porque estamos expresando la deuda en una única moneda. Pero como la deuda se emite en distintas monedas, ahí va a jugar el tipo de cambio. Si tenemos deuda en dólares, por ejemplo, expresada en pesos al inicio, y el tipo de cambio aumentó, el stock de deuda expresado en pesos va a aumentar. Pero no hubo flujos en el periodo. Y también tenemos deuda denominada en pesos, que ajusta por la evolución del índice de precios, o sea, que ajusta por inflación. Eso va a hacer que la deuda expresada en pesos también se incremente en el caso de que en el periodo que estemos hablando haya inflación. Bien, y después tenemos pagos de intereses, que sería el gasto que asume el Tesoro por el endeudamiento que está contrayendo. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que le da la ley de presupuesto a todos estos conceptos de deuda que vimos? Bueno,
Por un lado, el presupuesto va a autorizar nuevo endeudamiento y va a establecer límites sobre ese nuevo endeudamiento. Entonces, va a estar impactando en las nuevas emisiones de deuda. Bien. Y también va a fijar el crédito para el gasto de intereses. Pero por otro lado, el presupuesto también lo que estima cuál va a ser el resultado financiero y también se incluye una estimación de cuáles son las amortizaciones de la deuda contraída en ejercicios anteriores. O sea, el presupuesto no establece límites sobre las amortizaciones, porque las amortizaciones se establecieron por endeudamiento que se contrajo en otros periodos. Pero sí hace una estimación de cuáles van a ser esos pagos. Entonces, con la estimación de amortizaciones y el resultado financiero, también estima cuáles van a ser las necesidades de financiamiento y cómo se van a financiar. Entonces, ahí vamos a estar incluyendo todas las amortizaciones de toda la deuda y todas las nuevas emisiones. Eso lo vamos a ver debajo de la línea, en el esquema que les presentó Joel al principio de la presentación. Y también vamos a ver arriba de la línea los gastos corrientes por intereses. Los gastos de intereses en gastos corrientes. Eso lo vemos en el artículo 4. Bueno, yo les mencionó hace un rato cuáles son los instrumentos que componen la deuda pública. Ahora vamos a ver cómo trata la ley a estos instrumentos. Entonces, por un lado tenemos los títulos públicos, que pueden ser bonos del tesoro, que se considera, por lo general, tienen un plazo mayor a un año, y también letras del tesoro. Las letras del tesoro tenemos las que se emiten en el ejercicio, pero que vencen en ejercicios futuros, y también las que se emiten en el ejercicio y vencen en el mismo ejercicio, que son para cubrir deficiencias estacionales de caja, que son las que mencionó Joel hace un rato. Bien. Después tenemos préstamos, que pueden ser de organismos multilaterales de crédito, también préstamos de organismos oficiales de otros países que le prestan a Argentina, que son préstamos bilaterales, préstamos de la banca comercial, por ejemplo, del Banco Nación, y avales, que son garantías es deuda garantizada del Tesoro. El Tesoro otorga garantías a, por ejemplo, organismos descentralizados o provincias que se endeudan. INVAP es un ejemplo, acá me dice Emilio. Por ejemplo, una provincia que recibe un préstamo del BID, pero cuenta con la garantía del Tesoro. En caso de que la provincia no cumpla con los compromisos de pago, el Tesoro se hace cargo. Bueno. Y también tenemos adelantos transitorios del Banco Central. Bueno, ¿qué tratamiento le da el presupuesto a estos instrumentos? Los límites que establece el presupuesto van a ser únicamente va a establecer límites para la emisión de la colocación de bonos y letras del Tesoro cuyo vencimiento exceda el ejercicio financiero. También va a establecer límites al monto en circulación de las letras que tienen vencimiento en el mismo ejercicio, pero no va a incluir límites al endeudamiento por préstamos de organismos multilaterales, ya que no requiere una autorización de la ley de presupuesto, y tampoco va a establecer límites para la emisión de adelantos transitorios. Bien. Podemos verlo también de otra manera. Decíamos antes que el esquema ahorro, inversión y financiamiento que se incluye en el presupuesto incluye todas las amortizaciones de la deuda y todo el nuevo endeudamiento. Entonces, acá sí vamos a encontrar las amortizaciones y las emisiones de deuda de todos los instrumentos, salvo de las letras intraejercicio, son las que vencen en el mismo ejercicio. Pero sí, de ellas vamos a encontrar los pagos de intereses, porque el Tesoro, al emitir estas letras, por más que él las emite y las repaga en el mismo ejercicio, por lo cual el saldo de las letras es cero, sí genera gastos de intereses. Entonces, eso sí los vamos a ver arriba de la línea como gastos de intereses. Bueno, y en cuanto a la evaluación, hay distintas maneras de evaluar la deuda. Depende de lo que se esté mostrando.
Por ejemplo, el Tesoro puede emitir un título de deuda que cotiza en el mercado, ofrece una licitación pública de los instrumentos, supongamos un bono, por 100 pesos, que va a pagar el año que viene. Bueno, el endeudamiento del Tesoro aumentó en 100 pesos, en valores nominales. Esos serían los valores nominales por los que aumenta el endeudamiento. Pero el acreedor le ofrece, a cambio de esos 100 pesos que le va a pagar dentro de un año, le ofrece 90. Entonces, el Tesoro capta 90 pesos y se endeuda por 100. Estos son valores efectivos. Los 90 son los valores efectivos que efectivamente ingresan al Tesoro. También podemos evaluar la deuda, esto se usa mucho para evaluar el stock de deuda, los valores residuales actualizados. Dijimos que el stock es el endeudamiento histórico, emitido históricamente, que no fue cancelado a la fecha que estamos evaluando el stock. Entonces, a los valores nominales se les restan los pagos de amortización. Por eso la palabra residual. Es el stock remanente que resta pagar a esa fecha. Y actualizados por la capitalización de intereses en el caso de una deuda que contenga instrumentos que capitalizan sus intereses. Y también esto, para que sepan que existe, se puede evaluar la deuda también a valores de mercado. Sobre todo para los títulos que cotizan en el mercado, que tienen precio que va cambiando continuamente. Eso no lo utilizamos. Bien. Bueno, ahora pasamos al articulado. Hay distintos artículos que tratan a la deuda pública. Los vemos en este ejemplo de la Ley de Presupuesto 2023, lo podemos encontrar en 3 capítulos distintos. En el capítulo 1, donde se establece el presupuesto de gastos, en el capítulo 7, que es exclusivo para operaciones de crédito público, y el capítulo 11, que incluye otras disposiciones. Bien, en el capítulo 1 se fija el crédito para los gastos corrientes y de capital, de acuerdo a las distintas finalidades. Entonces, acá tenemos administración gubernamental, servicios de defensa, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. Acá, como estamos hablando de gastos corrientes, vamos a ver en deuda pública, en esta línea, solamente los intereses de la deuda, no vamos a ver amortizaciones. Bien. En el artículo 4, que está en este mismo capítulo, el presupuesto estima el resultado, el déficit financiero, en este caso, en este año, del ejercicio, e indica cuáles son las aplicaciones financieras que surgen por endeudamiento de periodos anteriores y cuáles son las fuentes de financiamiento, los montos. Y además incluyen planillas anexas donde se amplía esta información. En la planilla 11, por ejemplo, vemos el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Esta planilla tiene otro formato, pero es la misma de la ley. Entonces, vamos a ver, arriba de la línea, en gastos corrientes, el concepto de intereses de la deuda. Después, abajo de la línea, vamos a encontrar, primero, el resultado financiero, sería la línea, las aplicaciones financieras y cómo se financia con las fuentes. Y se incluyen también planillas que amplían estos conceptos que encontramos abajo de la línea. Por ejemplo, en fuentes financieras, el endeudamiento lo encontramos acá. Acá en incremento de otros pasivos, en este año, este 3.3 billones son los adelantos transitorios del Banco Central. A veces cuesta encontrar la información, hay muchas planillas, por eso les mostramos dónde los pueden encontrar para facilitar el análisis después y que sepan a dónde buscar. Vamos a ver, colocación de deuda de moneda nacional a largo plazo, colocación de deuda de moneda extranjera a largo plazo y obtención de préstamos a largo plazo. Siempre vamos a ver las partidas presupuestarias relacionadas con deuda que indica que es largo plazo, porque el presupuesto toma como corto plazo a las letras que vencen en el mismo ejercicio en que se emiten. Entonces no las vamos a encontrar, por eso siempre vamos a ver qué dice largo plazo. En el caso de las aplicaciones financieras vamos a encontrar las amortizaciones acá. Acá en disminución de otros pasivos vamos a ver devolución de anticipos del Banco Central, que son los adelantos transitorios. También los van a encontrar como anticipos. Entonces, esto se los menciono como ejemplo.
hay amortizaciones por 2.4. Vimos que el endeudamiento, que las fuentes eran por 3.3. Entonces, esto quiere decir que el financiamiento neto por parte de adelantos transitorios del Banco Central fue positivo. Hubo un financiamiento positivo, financiamiento neto por adelantos transitorios. Y después vamos a ver nuevamente amortizaciones de deuda colocada en moneda nacional a largo plazo, moneda extranjera a largo plazo y amortizaciones de préstamos. Bien. Ahora pasamos al capítulo que trata exclusivamente de crédito público. En este presupuesto encontramos 12 artículos en este capítulo que los podemos agrupar en 3 grupos distintos. Esta es una agrupación que hacemos nosotros, no viene así en el presupuesto. Entonces, por un lado tenemos un grupo de artículos que autorizan el endeudamiento y establece límites sobre la deuda cuyo vencimiento excede el ejercicio financiero del presupuesto. Bien. Perfecto. Después un segundo grupo de artículos autoriza endeudamiento y establece límites para las letras que mencionamos anteriormente, que son de corto plazo, que el vencimiento es en el mismo ejercicio financiero. Bien. Y después artículos específicos, que pueden ir cambiando en cada una de las leyes. Los artículos, estos artículos, los que autorizan endeudamiento entre ejercicio y los que exceden el ejercicio también pueden modificarse de presupuesto a presupuesto. Pero por lo general tienen más o menos la misma estructura. Por eso se los mostramos así. Bueno, antes mencionamos que la ley autoriza nuevo endeudamiento a distintos tipos de instrumentos de deuda. Entonces acá hicimos un resumen de cada artículo, qué tipo de instrumento está autorizando emitir. El artículo 37 va a autorizar a la emisión de títulos y préstamos. En el artículo 43 vamos a encontrar los avales que otorga el Tesoro. En el 45, la emisión de bonos de consolidación. Y en el 38 y el 39, las letras del Tesoro intraejercicio. Y la distinción que tiene un artículo con otro es que el 38 faculta a emitir estas letras a la Secretaría de Hacienda en conjunto con la Secretaría de Finanzas. Y el artículo 39 faculta a la Tesorería y al ANSES. Y los artículos específicos no establecen autorizaciones a endeudarse, ni límites al endeudamiento. Muy bien, el artículo 33, que autoriza títulos y préstamos. Bueno, acá vamos a encontrar unas planillas anexas donde, además de definir el límite total de endeudamiento por la emisión de estos instrumentos, va a detallar cuál es el destino de financiamiento y en el caso de los bonos y préstamos que están expresados en pesos, establece límites, ese límite total lo distribuye en distintos plazos mínimos de amortización de deuda. Y por otro lado vamos a encontrar también en esa planilla un agregado de préstamos que están expresados en moneda extranjera con plazos mínimos de amortización de 3 años, que son, el destino de financiamientos es específico, es para financiar distintas obras. Bien. Estos préstamos, bueno, primero hablemos de los bonos. Antes hablamos de la evaluación de la deuda y mencionamos el ejemplo de que el Tesoro se endeuda por 100 pesos, pero recibe a cambio 90, que son los valores efectivos. Bueno, este límite sobre los bonos va a establecer sobre el endeudamiento evaluado a valores efectivos. Entonces, supongamos que el límite establece que el límite es 95 en valores efectivos. Bueno, y el Tesoro se endeuda por 100 valores nominales y recibe 90. Bueno, eso podría parecer que se está excediendo el límite y que se excedió el uso de esta autorización. Pero no, porque si tomamos los valores efectivos, estamos por debajo del límite de 95 porque ingresaron 90 en valores efectivos. Bueno, no sé si se entendió. Me traba lengua. Bien, en el caso de los préstamos, tienen la particularidad de que financian obras específicas que son de largo plazo. Entonces,
el financiamiento que se obtiene se realiza a través de desembolsos, se autoriza un monto total por el préstamo total, pero los desembolsos se van a ir recibiendo a medida que se ejecuten las obras, que puede durar muchos años. Entonces, en este caso el límite se establece sobre el monto total del préstamo. No importa si se reciben desembolsos en el ejercicio o en unos años. Y es importante aclarar también que acá estamos hablando, no estamos hablando de los préstamos que son financiados por organismos internacionales, porque esos están excluidos de la autorización de la ley de presupuesto. Bueno, acá tenemos un resumen de las planillas acá. En las dos primeras columnas tenemos acá el monto límite total que se autorizó inicialmente era por 23 billones de pesos para títulos y préstamos con destino de financiamiento, servicios de grado y gastos no operativos, y la distribución de este límite por cada plazo mínimo de amortización. Y después tenemos el listado de préstamos con destino específico, que está resumido acá, en total por 28.000 millones de dólares. A lo largo del año hasta el momento, hubo dos modificaciones que modificaron este artículo. La primera fue en junio, y fue por una resolución del Ministerio de Economía, que está facultado a realizar modificaciones en la distribución de los plazos mínimos de amortización, no para aumentar el límite. Entonces, como podemos ver que el límite sigue siendo el mismo, pero hubo una redistribución en los límites por plazo mínimo de amortización. Y hace un par de semanas se aprobó el DNU, este DNU en el 30 de agosto, donde se amplió el límite de esta autorización. Y se imputó todo en el plazo mínimo de amortización de 90 días. El resto de los plazos permanecieron iguales. Y se agregaron dos préstamos con destino específico en dólares, en euros, por 155 millones. Después tenemos los artículos, el artículo que autoriza al Tesoro a otorgar avales, deuda indirecta. También incluye una planilla anexa con el desagregado de cada uno de los préstamos que autoriza que el Tesoro emita una garantía. Y el artículo 45 fija el monto máximo para la colocación de los bonos de consolidación de deudas, para cancelar deudas consolidadas. Y el segundo grupo de artículos, que hace referencia a las letras del Tesoro intraejercicio, en este caso se establece un límite al monto en circulación total de las letras en valores nominales. ¿Qué quiere decir? A lo largo del año el límite va a ser el mismo, puede modificarse igual con modificaciones presupuestarias, pero las emisiones de estas letras no es que el límite se toma sobre las emisiones totales de estas letras, porque se van emitiendo y cancelando en el mismo ejercicio. Entonces, lo que toma es las emisiones menos las cancelaciones. Entonces, supongamos que estamos, a ver, no sé, acá en febrero, habían en circulación, el stock de estas letras era de 4.000 millones, que no es una sola letra, son varias, que tienen distintos plazos, distintas fechas de vencimiento. Entonces, en marzo podemos encontrar que a fines de marzo se colocaron 1.000 millones más, pero a la vez se pagaron, imaginemos que acá es 3.000, se pagaron 2.000 millones. Entonces el stock finalmente de estas letras, el monto en circulación total, disminuyó de un periodo al otro, por más que se hayan emitido nuevas letras, pero también vencieron. Entonces esos efectos se compensan, y a medida que van amortizando estas letras a lo largo del ejercicio, va liberando el límite. Bien. Y la particularidad es que como son letras que son intraejercicio, en diciembre el total en circulación tiene que ser 0 el 31 de diciembre. No tienen que haber letras en circulación por este artículo. Y se libera todo el límite. Bien. El artículo 39 es similar. Y después encontramos artículos específicos que hacen referencia a la deuda pública, pero no establecen límites sobre el endeudamiento. Por ejemplo, este artículo 44 hace una aclaración
de un monto que incluye en una partida presupuestaria, en la jurisdicción 90, que es deuda pública, dice que se incluyen 20 millones para el pago de deudas referidas, pero no es que incluye 20 millones adicionales, sino que aclara que dentro del monto total autorizado para esa jurisdicción, sí, hay 20 millones que corresponden al pago de las deudas referidas a una ley de consolidación. Después, no sé, por ejemplo, este artículo, el 47, las letras intransferibles al BCRA, hasta esa fecha devengaban la tasa LIBOR. Es una tasa internacional que se discontinuó. Entonces, lo que hace este artículo es modificar esa tasa por otra. Yeah. Y después encontramos un capítulo con otras disposiciones. Perdón, antes de que continúe, ahora que hablamos de tasas, el presupuesto tampoco establece cuáles son las tasas de interés que deberían devengar la nueva deuda. Lo que sí hace es establecer límites al gasto en intereses. Pero el endeudamiento afecta no solo al ejercicio que se está tratando, sino a ejercicios futuros. Entonces no establece un límite sobre las tasas de interés que se van a pagar en ejercicios futuros. Solo limita el pago de intereses de ese ejercicio. Y en otras disposiciones también podemos encontrar otras cuestiones referidas a deuda. Acá, del artículo 74 al 76, hace referencia a suscripción de acciones de organismos internacionales de crédito. Después el artículo 82 prorroga 2 decretos relacionados con la deuda pública. Bueno, para cerrar esta parte del articulado, nos pareció que podría resultar útil para ilustrar conceptos que habló Joel y el articulado de la ley de presupuesto, incluir esta torta que muestra el total de emisiones de, ahora sí, un ejercicio presupuestario terminado, que es el ejercicio 2022, cuáles fueron las emisiones de todo el año y qué autorizaciones se utilizaron para esas emisiones. Acá tenemos el total de emisiones distribuido según la ley que lo autorizó. Entonces, vemos que la ley de presupuesto, las emisiones por ley de presupuesto, están en celeste. Tenemos un 48% del total, fue por el artículo que autoriza tanto a títulos de largo plazo, los que tienen vencimiento, títulos y préstamos con vencimiento que exceden el ejercicio y bonos de consolidación. Después, el 20% fue por letras del Tesoro de corto plazo, también autorizadas por el presupuesto 2022. Y después tenemos otras autorizaciones que se utilizaron para emitir. Por ejemplo, para el programa de facilidades extendidas del Fondo Monetario se utilizó una ley específica. La emisión de adelantos transitorios es por la Carta Orgánica del Banco Central. Después tenemos acá en amarillo desembolsos de organismos internacionales que son autorizados por la Ley de Administración Financiera, como comentamos antes. Después hubo también emisiones de letras del Banco Central por el dólar soja para cubrir el diferencial de tipo de cambio, que tuvieron su ley específica, 2 leyes, 2 DNU. La utilización de FUCO y Pagaré CUT, que por lo general son autorizaciones de fin de año. Y acá también es interesante ver cómo en gris encontramos emisiones que fueron autorizadas en leyes de presupuesto anteriores. ¿Por qué? Acá vamos a encontrar los préstamos que mencionamos del artículo 37 en la Ley de Presupuesto 2023, que tuvieron su autorización en presupuestos anteriores, pero los desembolsos se reciben en ejercicios posteriores. Bueno, este año, en 2022, se emitió un 1% del total de las emisiones, fueron autorizadas en otros ejercicios y se recibieron los desembolsos en el 2022. Bueno, ahora, ¿dónde encontramos estas autorizaciones que vemos en el articulado dentro del esquema ahorro-inversión financiera? Este esquema no es el que surge de las planillas anexas de la ley, sino que es el que aparece en el mensaje. A nosotros nos resultó útil verlo de esta manera porque incluye más información sobre el tipo de instrumentos que se incluyen dentro de las fuentes financieras, que es información que en las planillas está ordenada de otra manera. Entonces, bien, del artículo 37, que son las autorizaciones, bonos y préstamos, cuyo vencimiento excede el ejercicio financiero,
los podemos encontrar en estos instrumentos que vemos acá en la parte de endeudamiento de la IEF. Lo vamos a ver en bonos, en letras. En FGS suponemos que incluye bonos y letras suscriptos directamente por el FGS. Y acá este sería un préstamo bilateral de China. Bueno. Otros podría incluir préstamos bilaterales. También podemos encontrar los bonos de consolidación del artículo 45 por 12.100 millones. Los encontramos. Y después, los préstamos con organismos internacionales de crédito no los encontramos en la ley de presupuesto. Y lo mismo sucede con los adelantos transitorios del Banco Central. Bien. Y para cerrar, se puede construir un programa financiero con la información que encontramos en la ley, en las planillas anexas, partiendo de cuáles son las necesidades que se establecen, que se estiman. Por un lado, el déficit financiero estimado, las amortizaciones también estimadas. El déficit financiero está formado por el déficit primario, los intereses, básicamente, en mayor medida, y cómo se van a cubrir esas necesidades del financiamiento con nuevo endeudamiento, que es endeudamiento bruto. Bien, se puede armar este programa financiero con las planillas. Acá lo tenemos expresado en porcentaje del PBI, y acá vemos los números. Bien, ¿qué planillas usamos? Las del anexo, las planillas anexas al artículo 4 que mencionamos al principio, que es la cuenta ahorro, inversión y financiamiento, las fuentes y las aplicaciones. Entonces acá tenemos la planilla anexa 11, en el caso del presupuesto 2023, esta que no me sale el número acá, no lo puedo ver, las fuentes financieras y las aplicaciones financieras. Bueno, y terminamos. Dejamos este espacio para preguntas. Emilio, ¿querés decir algo? Gracias, Emilio, ahí lo veo. Y Eugenia, ¿qué te pareció? Bueno, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Este es el momento, si tienen ganas. Después nosotros vamos a compartir el PowerPoint y el link nuevamente de la charla, que por eso es que la grabamos, que me olvidé de decirles al comienzo. No veo a nadie que escriba. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, no te veo, pero Marcelo. Sí, acá. Andy, prende la cámara, Andy, vamos. Ahora sí, Andy. Dale. ¿Qué tal? Bueno, lo que quería era aclarar el tema este de cuáles serían las excepciones a la aprobación de la toma de deuda por el Congreso, porque ahí en la torta esa había algunas partes de la torta han sido como aprobadas por DNU o por prórroga del presupuesto. Entonces, como regla general, entiendo que el Congreso tiene que aprobar toda toma de deuda pública nueva, y quería ver si había algún tipo de sistematización de las excepciones o de cuáles serían los otros mecanismos, o como digamos, los que habían expuesto ahí la normativa, para tomar deuda pública por fuera de la autorización expresa del presupuesto, si es que esa sería la conclusión de esa exposición, ¿no? Sí, bueno, el artículo 60, en el último párrafo del artículo 60 de la ley 2456, es la que le faculta al Poder Ejecutivo tomar deuda con los organismos internacionales de los que la nación forma parte. Por ende, esos préstamos con los organismos internacionales de lo que la nación es accionista, por eso dice que forma parte, la misma ley
prevé esta excepción. Salvo en el caso del Fondo Monetario, que la ley que mencionó Joel, hubo una ley posterior a la ley de administración financiera, que fue creo que del año pasado, no recuerdo el número, que sí taxativamente, de alguna manera, elimina a esa excepción que prevé la ley 24.156. Esta es la razón. Y la otra razón que puede ser que vos estés mencionando es los adelantos transitorios. Los adelantos transitorios están autorizados en la carta es la carta orgánica del Banco Central la que fija los límites y que de alguna manera determina, faculta al Banco Central a dar adelantos transitorios al Poder Ejecutivo, Esas son las dos causas de endeudamiento de la Administración Central sin una autorización expresa del Congreso. No sé si fui claro. Los adelantos transitorios, como se menciona, que son, digamos, préstamos de corto plazo que hace el Banco Central, digamos, una cosa tipo, bueno, te adelanto un poco de plata porque tengo un problema financiero, o es una deuda de mediano o largo plazo. Sí, tienen un año de plazo y hay adelantos transitorios excepcionales cuyo plazo es de 18 meses. Sí, es un financiamiento que no devenga a tasa de interés, no paga intereses. Gracias. Ahí veo que preguntaron si podíamos hablar nuevamente de el límite de emisión de bonos por valores efectivos. Bueno, acá hablamos de la autorización del artículo 37, que establece límites para la emisión de bonos con vencimiento en ejercicios futuros. Y el artículo dice que el límite es sobre los valores efectivos de colocación. Entonces, poníamos el ejemplo de que el Tesoro emite deuda por un determinado valor, pero los fondos que ingresan no necesariamente son por ese valor. Hay primas de emisión. Sí, lo que ocurre es que todas las colocaciones que hace el Tesoro son mediante licitaciones. Y cuando se licita alguna de las variables que entran en juego. Se licita lo que normalmente se licita es justamente el valor efectivo de colocación. ¿A qué paridad está dispuesto el mercado a comprar estos títulos públicos en la licitación? Por eso hay una diferencia entre el valor nominal, que es el valor al que asume la deuda el Estado, con el valor efectivo, que es el que le ingresa a la tesorería. Definitivamente esa diferencia es la prima de emisión que sin ninguna duda que es un gasto, se transforma en un gasto, porque la deuda que se asume es por el valor nominal. Esa prima de emisión es parte del costo de la deuda, por eso se transforma en un gasto. No sé si con esto fue clara la respuesta. Sí, bien, muchas gracias, Diego. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Si podía hacer una consulta más. Dale, Andy. Sí, todas, por favor, aquí estamos para eso. Justamente nuestra obligación, y lo digo como con la camiseta de la OPC, es tratar de brindar las mejores herramientas para que el análisis de los legisladores en temas tan delicados como la deuda, como los sistemas tributarios, tengan mejores herramientas para analizar estos temas que son responsabilidad del Congreso, tal cual lo mencionó Joel al principio. Así que con mucho gusto estamos para colaborar. Está bien. No, respecto a la pregunta anterior, en el caso que haya una prórroga de presupuesto, así que no se aprueba un presupuesto y entonces se prorroga el del año anterior, ¿eso implica que se renueva toda la autorización de deuda que tenía el presupuesto anterior sin ley del Congreso? Bueno, ahí el mismo artículo que prorroga está hablando que de las autorizaciones que fueron utilizadas, ya fueron utilizadas. Esto es un tema bastante controvertido, porque justamente se prorroga el presupuesto,
pero si se hubiese utilizado el 100% de las autorizaciones, resulta que en el nuevo presupuesto habría una autorización cero para realizar. Es un tema controvertido, es un tema que vale la pena vale la pena pensarlo, porque es un tema controvertido. Lo que se resolvió de distintas maneras, hubo dos periodos en los últimos tiempos en donde hubo prórroga de presupuesto. Los dos se resolvieron con DNU, en definitiva se resolvieron con DNU. En algún caso, en el primer caso prácticamente se duplicaron las autorizaciones, en el otro también se aclararon aparecieron algunos préstamos nuevos. O sea, en definitiva el Poder Ejecutivo ahí se vio obligado, justamente porque hay un gris en este tema, se vio obligado a mediante un DNU establecer estas autorizaciones. Pero entonces se hay un renueva tema gris. toda la autorización, o sea, se duplica, o sea, tenía una autorización, aunque yo lo use el 100%, si se prorroga, tengo una autorización nueva. No, al contrario, la consumí, está consumida la autorización. No queda, no queda vigente la autorización. Eso es lo que dice la Ley de Administración Financiera, no queda vigente. La autorización se consume. Por eso, en los casos, por eso explicaba que en estos casos hubo DNU complementarios que terminaron, bueno, autorizando vía DNU el uso. Entonces, se puede por DNU pasar por encima de ese límite que implica la ley de la administración financiera. La ley, o sea, ya se hizo que se prorroga y bueno, se renueva la autorización, pasando por encima ese límite. Eso es lo que quería saber. El DNU tiene, bueno, el DNU, ya digo, no fue el mismo tratamiento en los dos últimos casos que hubo de prórroga. En algún caso, repitió todas las autorizaciones, prácticamente repitió todas las autorizaciones que estaban en el proyecto de ley. Porque no nos olvidemos que cuando no se aprueba una ley, hubo un proyecto de ley anterior, ¿cierto? En un caso, prácticamente en un DNU se repitió lo que decía el proyecto de ley. Y en otro caso, lo que se hizo se complementó lo que decía el proyecto de ley. O sea, qué sé yo, por ejemplo, una cosa específica, había préstamos que estaban en el proyecto de ley que al prorrogarse el presupuesto no estaban autorizados porque no estaban ni mencionados en la ley anterior, que eso se autorizaron por un DNU que, bueno, pasaría a ser como ley específica, porque la ley de administración financiera habla de autorizaciones por ley de presupuesto o por ley específica. Pero ese es un ejemplo bien claro de que estaba en el proyecto. No nos olvidemos que cada vez que un proyecto, una ley no es aprobada, una ley de presupuesto no es aprobada, existe un proyecto de ley. Entonces, no, perdón, quería hacer una pequeña intervención. Siempre hay algunos grises a nivel legislativo en estas cuestiones. En este caso, la Oficina de Presupuesto del Congreso nunca va a hacer un análisis en ese sentido, no emitimos opiniones, sino que nuestro análisis es más cuantitativo sobre lo que está básicamente fijado y claro, porque no lo tenemos en nuestras funciones, ¿no? Hacer ese tipo de análisis, con lo cual es muy factible que muchas veces distintos analistas puedan decir, bueno, en realidad la interpretación va por otro lado o por tal lado. Creo que en ese sentido la explicación de Emilio fue muy clara, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos a esas situaciones como, bueno, un presupuesto no fue aprobado, hubo una prórroga, hay que ir obviamente en base a lo que dice la 24.156 y en ese sentido de, bueno, hay cierta discrecionalidad que después puede estar en manos del Poder Ejecutivo y ahí entran las distintas interpretaciones, bueno, que ahí OPC nunca va a emitir una opinión, por eso es que Emilio lo que está haciendo es contando
experiencias específicas de cómo se han terminado desenvolviendo los hechos. Pero bueno, es entendible, les digo, para quienes están ahí en el Poder Legislativo, que les surjan estas cosas. Y si son ustedes, en este caso, los que, bueno, van a estar diciendo cuál es quizás, si ese mecanismo está encuadrado dentro de la ley de procedimiento administrativo. Pero en esas cosas específicas nosotros no nos metemos porque no es nuestra incumbencia. Básicamente. Pero bueno, son los ruidos que pasan en la gestión, siempre porque van pasando distintos eventos, así que nada, son lindas preguntas disparadoras pero para ustedes. Para que ustedes, bueno, No era una opinión, sino aclarar bueno, que este mecanismo fue utilizado en la realidad, que es lo que sucedió efectivamente. Ok, Y ok, que perfecto. Por eso fue- lo que decía, es lo que decía Emilio. Se utilizó ese mecanismo, está bien, ante una eventual situación. Después, lo que está en facultad del Poder Ejecutivo específicamente es lo de los organismos multilaterales, salvo el Fondo Monetario, por una ley posterior a la 2456. Después, por supuesto, el Poder Ejecutivo, en base a la facultad que tiene, dentro de cada uno, fundamentará la necesidad de urgencia y serán las cámaras del Congreso las que decidan en la bicameral si está fundado, básicamente. Nada, era esa intervención que quería hacer. Gracias. ¿Les paso una consulta? ¿Cómo andan, Sí, chicos? por favor. Me gustaría escuchar de la oficina, hola a todos los que conozco, ¿cuál es la posición? Siempre cuando uno empieza a trabajar con el presupuesto, sobre todo cuando trabajamos hace tanto tiempo, nos damos cuenta que hay una diferencia muy importante en la comparativa. Si comparamos, ¿y cuál es la opinión que tienen ustedes en relación a esto? ¿El presupuesto contra el ejecutado o el presupuesto contra el presupuestado? Sobre todo hubo una disparada muy importante cuando no tuvimos presupuesto, que me lo trajo a recuperación, pero quiero saber cuál es la opinión de la oficina de presupuesto si comparamos ejecutado contra presupuestado o presupuestado contra presupuestado. Bueno, Dani, lamentablemente tengo que decirte, eso es una cuestión de que, bueno, no emitimos opinión en ese sentido y especialmente era para la reunión de presupuesto, mirá cómo la esquivé. No, nos conocemos con Dani hace muchos años, así que es un amigazo. Perdón, yo tengo entendido, y disculpen, desde mi rol y desde lo que conversamos en las capacitaciones de la semana pasada, en lo que fue contenido general. Entiendo que, y Emilio, por favor, corregime, porque justamente Laura está trabajando con el informe. Entiendo que o Euge también, que nosotros trabajamos siempre comparando ejecutados. ¿Estoy diciendo bien cuando hacemos el análisis del proyecto general, chicos, o me estoy equivocando? Pero si no, es una consulta que podemos evacuar y que después te escribo, Daniel, cualquier cosa. Claro, pero no es una cuestión de opinión, sino No, de cómo se no te digo utiliza la opinión, sino un cómo mecanismo. trabajamos en nuestros informes. Claro, el mecanismo, pero nunca como una opinión en ese sentido, Dani, ¿viste? Nosotros consideramos que lo que hace tal está mal, no porque no tenemos tampoco el objetivo como oficina, sino que lo que vas a encontrar, si querés, implícitamente es el mecanismo que utiliza. Si querés, y ahí vos podés inferir básicamente qué es lo que, por supuesto, considera Es la decir, cuando oficina. ustedes emiten el informe, van a emitir ejecutado contra presupuestado. Ahí, cuando emitan el informe, el área de presupuesto. Ustedes, viste, nos hacen llegar todos los años. Daniel, perdón, estoy tratando de Sí. averiguarlo para no meter la pata. Déjame Claro. ver, porque no me acuerdo cómo hicimos el del año pasado, ¿sí? Y no quiero yo meter la pata, estoy viendo, la había visto a Juli, que es una de las analistas que estaba por acá, pero yo quiero decirte una cosa por otra. Juli, ¿estás por ahí, no? Sí, estoy acá, estoy tratando de prender, ahí está, ahí está. Hola, ¿cómo están? Nosotros cuando analizamos el presupuesto, en este caso cuando analicemos el presupuesto 2024, en 2023 nos vamos a parar en la proyección que hace el Ministerio de Economía con respecto al cierre del ejercicio. Ese es nuestro punto de partida. No sé si era esa la pregunta.
Y en los casos en que no tengamos proyección de cierre, utilizamos el crédito vigente, que es la proyección de cierre más actualizada. No usamos ejecución, usamos para comparar con el año próximo o bien la proyección que viene dentro del mensaje, dentro del proyecto de ley con respecto a este año que está cerrando, la proyección que hace Hacienda, o bien si no está la apertura que estamos buscando para comparar este año, usamos el crédito vigente, que es la proyección anual más actualizada que tenemos. Porque la ejecución que tenemos hoy va a ser la del 15 de septiembre cuando agarremos el presupuesto, que está incompleta. ¿Sí? ¿Está claro? Estaba metiendo la pata. Gracias, Juli, qué suerte que estabas. ¿Alguna otra consulta? Bien, parece que no. Bueno, les recuerdo que mañana finalizamos esta ronda de talleres y vamos a trabajar sobre lo que es ingresos. Va a estar a cargo de Martín López Amorós y el equipo de análisis fiscal tributario. Va a ser a las 14 horas y seguramente esto quede en las grabaciones los próximos días a través de nuestra web, en el canal de YouTube, y estemos distribuyendo a todos el material con el que estuvimos trabajando. Aprovecho para saludar a unos cuantos, aunque estén con la cámara apagada, que ya nos conocemos por ahí, y nuevamente agradecerles porque siempre que generamos alguna actividad hay mucho interés y bueno, eso está muy bueno. Muchas gracias. Gracias. También a los expositores. Gracias.